Buenas tardes, hoy les vamos a presentar el tema de miología del antebrazo. Esta presentación va a estar a cargo de José Alfredo Sánchez y su servidor Yodiel Espinosa Neves. Bien, para comenzar, dar una breve descripción de qué es el antebrazo. El antebrazo es una de las cuatro porciones en las que se divide el miembro superior o torácico, siendo de ellas la tercera. Por orden, la primera es la cintura escapular, el segundo es el brazo, esta parte, el tercero es el antebrazo y la cuarta va a ser la mano. El antebrazo está limitado por su cara superior con el brazo mediante el codo, es decir, en esta sección, como podemos ver en la imagen, y por su cara inferior con la mano, mediante la articulación de la muñeca, es decir, en esta parte. Para poder crear una localización más exacta de los músculos del antebrazo van a estar divididos en tres regiones. La primera de ellas va a ser la región anterior, que viene siendo esta parte de aquí. Y como dato general, la mayoría de estos músculos van a estar encargados de la flexión tanto de la muñeca como del antebrazo o de algunos dedos también, ya que los músculos que se encuentran en esta parte van a crear una tensión para generar el movimiento de flexión. La región anterior está compuesta por 8 músculos en total y van a estar divididos en 4 planos. Estos 4 planos van a estar segmentados del más superficial al más profundo. Este primer plano que vamos a ver a continuación consta de 4 músculos que reciben el título de epitroncleares. Este primer músculo, que es el más externo, va a tener un origen en el epicóndilo medial del húmero y el apófisis coronoides del cúbito. Es decir, que tiene un origen en el hueso tanto del brazo como en uno de los huesos del antebrazo, que es el cúbito. Va a estar señalada por el puntero. Su inserción va a estar en la superficie lateral del radio. Este músculo va a estar inervado por el nervio mediano con sus ramas C6 y C7. La irrigación va a estar dada gracias a la arteria cubital y a la arteria radial. Y como función o acción tenemos la pronación y, como les mencionaba anteriormente, la flexión del antebrazo. La pronación es un movimiento hacia adentro. Como relaciones anatómicas vamos a tener que su cara anterior está cubierta por la aponeurosis y por la piel. Como dato interesante, la mayoría de los músculos superficiales van a estar cubiertos tanto por la aponeurosis como por la piel, ya que son los más pues, superficiales. La parte externa de este músculo va a estar en relación con los dos radiales y con el supinador largo. Su cara posterior va a estar en relación con el braquial anterior y con el flexor común superficial de los dedos. Y como última relación, tenemos que entre la parte superior del borde externo del pronador redondo y el borde interno del supinador largo van a formar un ángulo, más o menos así, donde se va a introducir el músculo bíceps braquial y el braquial anterior, que son músculos del brazo. Este siguiente músculo, que es más interno, es el flexor radial del carpo, cuyo origen va a estar en el epicóndilo medial del húmero, va a estar señalado por el puntero, que es básicamente una parte del codo. En su inserción vamos a tener que está en la base del segundo y del tercer metacarpiano. Su inervación va a estar a cargo del nervio mediano en sus ramas C6 y C7. Su irrigación va a estar dada gracias a la arteria cubital y como función o acción vamos a tener la flexión y abducción radial de la mano. Como relaciones anatómicas, tenemos que su cara anterior está cubierta por la aponeurosis y por la piel, como la mayoría de los huesos superficiales. La cara posterior cubre el flexor común superficial de los dedos y el flexor propio del pulgar. Y por último, por fuera, en la parte superior, se va a relacionar con el pronador redondo, que fue el músculo anterior.
Ok, el siguiente músculo es el palmar largo, que se caracteriza por ser un músculo delgado con un vientre corto e intercalado entre los músculos flexor radial del carpo y el flexor cubital del carpo. Como podemos observar, su origen es en el epicóndilo medial del húmero, es decir, en esta parte. Su inserción es en la aponeurosis palmar y el retináculo flexor, perdón, en esta parte, que básicamente el retináculo flexor está ubicado en esta parte que estamos teniendo en la cámara. Su función es la flexión de la mano y tensa el retináculo el flexor. Flexiona la mano, es decir, hacia acá. Y pues como pueden ver, al tensarlo es cuando se hace la flexión. Relaciones anatómicas. Su cara anterior se relaciona con la aponeurosis y con la piel, como había mencionado mi compañero, es muy común. Por detrás con el flexor superficial de los dedos y por fuera con el palmar mayor. Y por último, por dentro con el cubital anterior. El flexor cubital del carpo es un músculo largo y cilíndrico que podemos ver que está originado en el epicóndilo medial del húmero, es decir, en esta parte, y el olecranon del cúbito. El olecranon es el extremo proximal del cúbito, es decir, enseguida del codo, por esta parte. Su inserción será en el hueso pisiforme, el gancho del hueso ganchoso y la base del quinto metacarpiano, es decir, por esta zona. La inervación está dada por el nervio cubital de la rama C6 a C7. Su irrigación va a estar dada por la arteria cubital y su función es flexionar la muñeca y aduce la mano. Es decir, flexiona la muñeca hacia acá y aduce la mano, es decir, hacia afuera, hacia adentro, perdón, en la situación cubital. Entre sus dos haces de inserción podemos ver que tiene una relación anatómica con el epitrocleo oleocraniano que pasa por el nervio cubital. La cara interna está cubierta por la aponeurosis y por la piel. La cara interna está en relación con el flexor común superficial de los dedos, el flexor común profundo de los mismos y el pronador cuadrado. Y se relaciona por último con el nervio, arterias y venas cubitales. El segundo plano, es decir, el segundo más este, profundo, bueno, el segundo más superficial. Este consta de un solo músculo. Este músculo también es un músculo epitroclear. Este único músculo del segundo plano es el flexor superficial de los dedos, cuyo origen va a ser pues, prácticamente triple. El primero sería en la cabeza del húmero, exactamente en el epicóndilo medial, como está señalado por el puntero. El segundo sería en la cabeza del cúbito, en la apófisis coronoides. Y el tercero va a estar en la cabeza del radio, por debajo de la tuberosidad radial. Su inserción va a estar en la falange media del segundo al quinto dedo, es decir, desde el meñique hasta el índice. Y su inervación va a estar dada por el nervio mediano de las ramas C7 a la T1. Este músculo va a estar irrigado por la arteria cubital. Y como función o acción tenemos la flexión de la muñeca, es decir, este movimiento, y la flexión de las falanges proximal y media del segundo al quinto dedo. Es decir, pues prácticamente cerrar la mano. En sus relaciones anatómicas tenemos que su cara anterior está cubierta por los 4 músculos del primer plano. Su cara posterior va a estar en relación con los flexores profundos, que veremos a continuación. Sus 4 tendones pasan por el canal osteofibroso anterior del carpo, en los dedos a nivel de la articulación metacarpofalángica. Cada uno se va a dividir en 2 cintas tendinosas, si nosotros lo queremos también ver como una bifurcación del tendón. Y estas 2 cintas tendinosas se van a insertar en los bordes laterales de las falanges mediales y también en cierta parte de las falanges distales por medio de las bridas aponeuróticas. De esta manera van a formar un orificio. Si gusta regresar un poquito a la imagen anterior. En la parte más distal de este músculo vemos cómo al final se crea una bifurcación del tendón
creando dos cintas, y esta parte del centro donde no hay nada, no está coloreado de color azul, es la parte a la que me refiero. La otra diapositiva, por favor, gracias. Por este orificio va a atravesar el tendón flexor, el tendón del flexor profundo. De esta manera, el tendón del flexor profundo va a recibir el nombre del tendón perforante, y el tendón del superficial va a recibir el nombre del tendón perforado, ya que pues es el tendón que está siendo perforado por medio de ese pequeño orificio que se creó por la bifurcación de las cintas tendinosas. Y por último, en la palma, sus tendones se van a relacionar por delante con el arco palmar superficial, con la aponeurosis palmar y con la piel. Al ser un músculo, en esta parte se convierte en un músculo prácticamente superficial. Y por detrás va a recubrir los tendones del flexor profundo. En el tercer plano nosotros tenemos dos músculos. El primero de ellos va a ser el flexor profundo de los dedos, que es el músculo que les mencionaba anteriormente, cuyo origen va a estar en los 3/4 proximales de las caras anterior y medial del cúbito y en la membrana interósea, que es la membrana que pasa por el medio de los dos huesos del antebrazo. Su inserción va a estar a la base de la cara palmar, de la segunda a la quinta falanges distales. Gracias. Y su inervación va a estar dada por la rama interósea de los nervios mediano y cubital, es decir, de la C8 a la T1. La irrigación de este músculo va a estar dada gracias a la arteria cubital y la arteria interósea anterior. Y como función o acción tenemos la flexión de la muñeca, es decir, este movimiento, y la flexión de la falange distal del segundo al quinto dedo. Es decir, este movimiento que hace que los dedos queden como en garra. Como relaciones anatómicas de este músculo, vamos a tener que su cara anterior va a estar cubierta por el flexor común superficial de los dedos y por el cubital anterior. Su cara posterior va a estar relacionada con el cúbito, con el ligamento interóseo y con una parte del radio. Y sus tendones se van a relacionar por delante en casi prácticamente toda la extensión con los del flexor común superficial de los dedos, y por detrás va a estar en relación con el pronador cuadrado, con el carpo y los metacarpianos y las falanges de los metacarpianos correspondientes. Como última relación de este músculo tenemos que en los dedos, los tendones de ambos flexores, tanto del superficial como del profundo de los dedos, van a estar envueltos por una serosa común. Bien, el siguiente músculo será el flexor largo del pulgar, el cual es un músculo largo y aplanado, como se puede observar. Su origen está dado en la cara anterior del radio y la membrana interósea, es decir, en esta parte, y su inserción va a ser la base de la falange distal del pulgar, es decir, en esta parte. La inervación va a estar dada por la rama interósea del nervio mediano, de la rama C8 y T1. Su irrigación va a estar dada por la arteria interósea anterior y como función flexiona la falange distal del pulgar, es decir, así. Más o menos el like, puedes como engancharlo. Relación anatómica, por delante está cubierto por el flexor común superficial, por el palmar mayor. En diversos lugares, por la rama anterior del nervio radial, la arteria y las venas radiales. Se interponen entre ellos. La cara posterior cubre al radio, al ligamento interóseo y al pronador cuadrado. Bien, en el cuarto plano solo consta de un músculo, que será el músculo pronador cuadrado. Como podemos ver, se encuentra casi en la zona de la muñeca. Su origen está en el cuarto distal de la cara anterior del cúbito, es decir, en esta parte, y su inserción en el cuarto distal de la cara anterior del radio, en esta parte. Entonces se origina aquí y acaba aquí, se inserciona. Su inervación va a estar dada por la rama interósea del nervio medial, de la rama C8 a T1, y la irrigación es en la arteria interósea anterior. Función, prona la mano, es decir, así. De tenerla así, la pronamos hacia acá.
Relaciones anatómicas está relacionado por delante con el cubital anterior, el flexor común profundo y el flexor propio del pulgar. Por atrás con los dos huesos del antebrazo, es decir, el cúbito y el radio, y el ligamento interóseo, que como hemos comentado está por aquí. La siguiente región, como les mencioné, los músculos del antebrazo van a estar divididos en tres regiones. La primera fue la anterior y esta va a ser la región lateral, iniciando esta parte. Esta va a estar formada por 4 músculos en total y van a estar divididos en 2 planos, de igual manera del más superficial al más profundo. Este primer plano va a constar de 3 músculos que van a recibir el título de epicóndilos. Este primer músculo es el braquiorradial, cuyo origen está presente en la cresta superior del epicóndilo lateral del húmero y el tabique intermuscular lateral, que va a estar señalado por el puntero en este momento. Y su inserción va a ser el lado lateral de la base de la apófisis esteroides del radio. Es decir, este músculo parte desde el brazo hasta el antebrazo. Como inervación, tenemos que va a estar dada por el nervio radial con las ramas C5 y C6. Su irrigación va a estar dada gracias a la arteria recurrente radial. Y su función o acción va a ser la flexión del antebrazo a la altura del codo, es decir, este movimiento. En sus relaciones anatómicas vamos a tener que la cara externa va a estar relacionada con la aponeurosis superficial y con la piel. Como músculo superficial, prácticamente todos están de esta manera, como les mencioné al principio. Su cara interna va a estar en relación con el húmero, con los dos radiales y con la inserción radial del pronador redondo y del radio. Y su última relación anatómica sería que la parte inferior de su borde posterior está en relación con el extensor radial largo. Hablando del extensor radial largo del carpo, lo tenemos aquí, es un músculo que de igual manera va a partir desde el brazo hasta el antebrazo. Más específicamente, su origen va a ser en el tercio inferior de la cresta supracondyle lateral del húmero, que es prácticamente la parte más distal del húmero. Y su inserción va a ser a la cara dorsal de la base del segundo hueso metacarpiano. La inervación de este músculo va a estar dada por el nervio radial con las ramas C6 y C7. Su irrigación va a estar dada gracias a la arteria radial. Y como función o acción tenemos la extensión y la abducción de la muñeca. Es decir, esta sería extensión, superextensión, y la abducción de la muñeca es el movimiento hacia afuera de la muñeca. Como relaciones anatómicas tenemos que está cubierto por el supinador largo y la aponeurosis superficial, y el abductor largo del pulgar y los extensores largo y corto del mismo van a cruzar oblicuamente y póstero superficialmente del tercio inferior de su porción tendinosa. Ok, el siguiente músculo es el extensor radial corto del carpo, que este músculo se origina en el epicóndilo lateral del húmero, es decir, en esta parte, por el tendón común. Su inserción es en la base dorsal del tercer hueso metacarpiano, es decir, en esta parte. Su inervación va a estar dada por el nervio radial C6 y C7, correspondiente a esas ramas. La irrigación va a estar dada por la arteria radial. Y sus funciones tenemos la extensión y abducción de la muñeca. Es decir, la extendemos así y la abducción es, como dijo el compañero, hacia afuera. Es decir, hacia afuera sería hacia acá, hacia afuera. Relaciones anatómicas. La parte superior está cubierta por el primer radial y la tendinosa inferior. Se halla cruzada por el abductor largo y los extensores largo y corto del pulgar. Su cara profunda cubre la cara externa del radio y las inserciones del supinador corto del pronador redondo. Bien, el segundo plano constará de un músculo, que es el músculo supinador. El músculo supinador es un músculo ancho
que va a estar originado en el epicóndilo lateral del húmero, el cúbito, los ligamentos colaterales del radio y los ligamentos anulares, es decir, en toda esta zona. Inserción va a estar en las caras dorsal y lateral del radio, es decir, por esta parte. Su inervación va a estar dada por el nervio radial profundo C6 y la irrigación por la arteria recurrente radial. Función, supina la mano, es decir, al supinar la mano, tenemos así, y el antebrazo al rotar el radio alrededor del cúbito, es decir, tenemos la mano así, y cuando la supinamos al rotar hacia el cúbito, queda en la posición de supino. Relaciones anatómicas, su cara profunda o interna se relaciona con la articulación del codo y con la extremidad superior del radio, tomando adherencias en el ligamento lateral externo. Su cara superficial está cubierta por los radiales, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique y el cubital posterior. La rama posterior del nervio radial lo atraviesa al pasar la parte anterior del codo a la posterior del brazo. Y por último vamos a tener la región posterior. Si recordamos que la región anterior prácticamente se encargaba de la flexión, la región posterior pues va a ser todo lo contrario, se va a encargar prácticamente de la extensión de todas nuestras estructuras anatómicas. La región posterior, igual que la anterior, va a constar de 8 músculos, sin embargo, este va a estar dividido únicamente en 2 planos, y de igual manera que todas las regiones, estos planos se van a estar divididos de superficial a profundo. El primer plano va a constar de 4 músculos que reciben el título también de epicondilios. Este primer músculo, que es un músculo relativamente pequeño, va a tener un origen en la parte posterior del epicóndilo lateral del húmero, que viene siendo prácticamente el codo, como nosotros lo conocemos, y su inserción va a ser lado del olecranon y cara dorsal proximal del cuerpo del cúbito, que va a estar siendo señalado en este momento por el puntero. Su inervación está dada gracias al nervio radial en sus ramas C7 y C8. Su irrigación va a estar dada gracias a la arteria braquial profunda del brazo y a la arteria anterósea recurrente. Como función, tenemos la extensión del antebrazo a la altura del codo. Es decir, si antes tenemos la flexión, que es este movimiento, ahora vamos a tener la extensión. Es decir, el brazo completamente estirado. Y como relaciones anatómicas, tenemos que está cubierto por la aponeurosis y por la piel, al ser un músculo prácticamente superficial. Y su cara profunda va a cubrir la articulación del codo, el ligamento anular, el supinador corto y el hueso cúbito. Y por fuera va a estar en relación con el cubital posterior. Este siguiente músculo, que es el extensor común de los dedos, es uno de los músculos más largos y su origen va a estar presente en el epicóndilo lateral del húmero por el tendón común. Está siendo señalado en este momento, gracias. Y su inserción va a ser expansiones digitales dorsales de los dedos 2 al 4, es decir, desde el índice hasta el meñique. Va a estar siendo señalado de igual manera por el puntero en este momento. Su inervación va a estar dada por el nervio radial profundo en sus ramas C6 y C8. Su irrigación va a estar dada por la arteria anterósea posterior. Y como función o acción tenemos la extensión de la muñeca, es decir, la muñeca estirada o en esta posición, la extensión y la abducción de los dedos 2 al 5, es decir, los dedos 2 al 5 estirados, y la abducción sería que los dedos estén abiertos, de esta manera. Como relaciones anatómicas tenemos que su cara superficial va a estar cubierta por la aponeurosis antebraquial y por la piel. La cara profunda cubre el supinador corto y la articulación de la muñeca. Y por último, vamos a tener que su borde interior va a tener relación con el extensor propio del meñique. Ok, el siguiente músculo es el extensor propio del dedo meñique.
que básicamente es un músculo largo y como una estrecha lámina muscular, muy delgada y muy larga. Su origen va a estar dado en el epicóndilo lateral del húmero, que está siendo señalado en este momento, y por medio del tendón común. Su inserción va a ser la expansión digital dorsal en la primera falange del meñique, es decir, en esta parte. Su inervación va a estar dada por el nervio radial profundo de las ramas C6 y C8. Su irrigación va a estar dada en la arteria interósea posterior. Como función tenemos la extensión y la abducción hacia el cúbito de la muñeca y la extensión del quinto dedo. Es decir, la extensión y la abducción de la muñeca, es decir, hacia afuera, hacia el cúbito, hacia este lado. Y la extensión del quinto dedo, que vendría siendo el pulgar. No, perdón, el meñique. Lo siento. Relaciones anatómicas, se halla situado en el extensor común de los dedos que queda por fuera de él y el cubital posterior. Por dentro va a ser esta acción y por detrás se relaciona con la aponeurosis y con la piel, al ser un músculo prácticamente del plano superficial. Y por último, con los músculos de la capa profunda, por delante. El siguiente músculo es el extensor cubital del carpo, que este músculo es largo y fusiforme. Su origen va a estar dado en el epicóndilo lateral del húmero, es decir, en esta parte, por el tendón común, y la superficie dorsal del cúbito, es decir, en esta parte. Su inserción va a ser en el tubérculo del lado cubital de la base del quinto metacarpiano, más o menos por esta zona. Su inervación va a estar dada por la rama profunda del nervio radial, de la rama C6 a C8. La irrigación va a estar dada por la arteria cubital. Y como función tenemos la extensión y aducción de la muñeca, es decir, extensión, extensión, y la aducción que va a ser hacia adentro, es decir, así, en este movimiento. Relaciones anatómicas, su cara posterior se relaciona con la aponeurosis y con la piel, al ser un músculo del plano superficial, mientras que la anterior se relaciona con el corto supinador y con los músculos de la capa profunda. Por fuera limita con el extensor del meñique, que es el que acabamos de ver en la diapositiva anterior, y su parte superior se relaciona por dentro con el anconio, que fue el primero que vimos, y la inferior por el mismo lado, con el borde posterior del cúbito y con el cubital anterior. Y por último vamos a tener el segundo plano de la región posterior, que de igual manera que el primer plano va a constar de 4 músculos. El primero de ellos va a ser el abductor largo del pulgar, que es un músculo con un origen en las superficies dorsales laterales del radio y el cúbito, así como la membrana interósea. Es decir, podríamos decir que tiene origen en 3 regiones anatómicas distintas, tanto en la superficie dorsal del radio como del cúbito y en la membrana interósea, que es la membrana que pasa por el medio de los 2 huesos del antebrazo. Su inserción va a estar en el lado radial lateral de la base del primer hueso metacarpiano. Va a estar señalada por el puntero. Su inervación va a estar dada por el nervio radial profundo en sus ramas C6 y C7. Su irrigación va a ser gracias a la arteria interósea posterior y como función tenemos la abducción de la muñeca y la abducción del pulgar. Es decir, el movimiento hacia fuera de la muñeca y prácticamente el movimiento en que nosotros damos like del dedo pulgar. O también si tenemos la mano pues así estirada, es bajar este dedo. En sus relaciones anatómicas tenemos que su cara posterior está cubierta por el extensor común de los dedos y por el extensor del meñique. Su cara anterior cubre el cúbito, el ligamento interóseo, el radio, el trapecio y el primer hueso metacarpiano. Por fuera va a estar en relación con el supinador corto y por dentro va a estar en relación con el extensor corto del pulgar. Hablando del extensor corto del pulgar, vamos a tener este músculo cuyo origen es la superficie dorsal del cuerpo del radio
y de igual manera en la membrana enterósea distal al origen del aductor largo del pulgar, que es el hueso anterior. Su inserción va a estar dada en la base de la primera falange del pulgar. La inervación de este músculo va a estar dada gracias al nervio radial profundo en sus ramas C6 y C7. Su irrigación va a ser dada por la arteria interósea posterior y su función o acción va a ser la extensión del pulgar y la abducción de la muñeca. Es decir, básicamente tener el dedo pulgar estirado y la abducción es decir, de la muñeca, es decir, el movimiento hacia afuera de la muñeca. Vale, hacia afuera. Y como relaciones anatómicas tenemos que al ser un músculo prácticamente paralelo al anterior, va a tener las mismas relaciones anatómicas. Ok, finalmente llegamos a los últimos dos músculos del antebrazo y continuamos con el extensor largo del pulgar, que es un músculo fusiforme originado en la parte lateral del tercio medio de la cara dorsal o posterior del cuerpo del cúbito, es decir, en esta parte. Y la membrana interósea, que he mencionado que es el espacio que hay entre los dos huesos, aquí en esta parte. Su inserción va a estar dada por la base de la última falange del pulgar, es decir, en esta zona. La inervación va a estar dada por el nervio radial profundo de las ramas C6 y C7, irrigación por medio de la arteria interósea posterior, y como función, básicamente tenemos la extensión del pulgar, es decir, así, y la abducción de la muñeca, es decir, hacia afuera, así. Bien, sus relaciones anatómicas, tenemos que la cara posterior está cubierta por el extensor común de los dedos, el extensor del dedo meñique y el cubital posterior. Su cara profunda está en relación con el cúbito, el ligamento interóseo, el carpo, que me decían esta zona, los tendones radiales, la arteria radial, el primer metacarpiano y las dos falanges del pulgar, es decir, estas dos. El extensor largo y corto se separan hacia la parte inferior del antebrazo y vuelven a unir sus tendones hacia la extremidad superior del primer metacarpiano. Gracias a esta acción, queda así limitado entre ambos músculos un espacio oval, cuyo eje mayor se dirige oblicuamente hacia abajo y afuera, y por cuyo fondo cruzan oblicuamente los tendones de los radiales y la arteria radial. Este espacio va a ser conocido como la tabaquera anatómica, básicamente está en esta parte, en el espacio que queda, es que así, que se puede observar en la imagen, esa es la tabaquera anatómica, como esa cuevita, ese hoyo, que se encuentra en esta parte. Y por último tenemos el extensor del dedo índice, que es un músculo delgado y elongado, es decir, cuando un músculo es elongado es que se estira o se está muy estirado. Su origen va a ser en la superficie posterior del cúbito y en la membrana interósea, es decir, en esta zona. Y la inserción en la expansión digital posterior del segundo dedo, es decir, el dedo índice, en esta zona. La inervación va a estar dada por el nervio radial profundo C6 y C7 en base a las ramas. La irrigación va a estar dada por la arteria interósea posterior. Y como función, básicamente tenemos la extensión de la muñeca, es decir, así. Y las articulaciones del segundo dedo, pues, va a ser los movimientos básicos que hacemos con el dedo índice. Relaciones anatómicas, tenemos que en el antebrazo presenta las mismas relaciones que el músculo anterior. En la mano, después de cruzar por el ligamento anular dorsal del carpo, su tendón se relaciona por detrás con la aponeurosis y con la piel. Por delante con el carpo y la arteria dorsal del metacarpo. Y por último, en la cara posterior del segundo metacarpiano y las falanges propias del dedo índice. Bien, por nuestra parte ha sido todo. Esta exposición de los músculos del antebrazo. Espero haya sido de su agrado y haya quedado lo más claro posible. Me despido, mi nombre fue José Alfredo Sánchez Mendoza. Mi nombre es Yadier Espinosa Nares y pues muchas gracias por este video. Gracias.